Bueno, otra vez nos encontramos acá. Buenas noches a todos los que se van poco a poco conectándose. Como siempre, pues comenzamos con esta pequeña parte introductoria, como siempre, agradeciendo otra vez a Carla Ancén por estar con nosotros. Bienvenida, Carla. Gracias. Como les había mencionado, Carla es psicóloga, titulada, psicoterapeuta, coach y bueno, headhunter, ¿no? Con un poco más de 9 años de experiencia. Y quien le habla, Milko Parangerán, yo soy economista, yo soy coach laboral, de emprendimiento, mentoring de vida y coach transpersonal. Entonces, como siempre, acompañado de todos los martes con esas transmisiones. En este caso estamos hablando pues todo lo que involucra el tema de la entrevista laboral, pues, ¿no? Y en este Así caso es. vamos a comenzar con el tema qué hacer, ¿no? Para que la entrevista sea una entrevista exitosa. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, gracias. Feliz Uh-huh. de estar aquí nuevamente con ustedes en ese intercambio, de hecho, y resolviendo alguna duda, consulta, enriqueciendo también un poco el intercambio a través de las diferentes fuentes, ¿no? Facebook, WhatsApp, así que genial, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. De hecho, hoy día vamos a hablar sobre cómo desenvolvernos de forma exitosa, adecuada en una entrevista de trabajo, así que por ahí algunos tips interesantes, si es que quieren participar también colocando sus comentarios en líneas abajo de este video, genial, todo aporte, todo comentario es bienvenido, así que nada, gracias por la invitación, hoy nuevamente miércoles, y ya mañana tienen la reunión de networking, ¿verdad? Correcto, mañana, como todos los jueves, pues a las 7 de la noche nos reunimos. Eso sí es vía Zoom, ¿no? Lo que nos nos permitiendo conocernos más. Es más, todos los jueves, una persona que se designa una semana con anticipación tiene 10 minutos para presentarse, más allá del tema laboral, más allá del tema de estudios, sino quién es esa persona, ¿no? De una manera mucho más integral, y hacemos un par de dinámicas que justamente fomentan esa confianza, pues, ¿no? Y comienzan a crear esas relaciones, ¿no? Crear y desarrollar esas relaciones, ¿no? Buenísimo, Eso Mirko, me siempre se parece da todos los jueves. genial. Es una excelente opción. De hecho, no muchas empresas, o en todo caso, me atrevería a decir que eres el primero que conozco que se dedica a este tema de generar ese gran intercambio, ¿no? Entre personas. Así que nada, una vez más agradecerte por esa oportunidad y por ser parte del grupo también de ese gran grupo que tú lideras, ¿no? Así que nada, sin más, ya estamos conectándonos poco a poco. Así que vamos a... Comenzamos. Sí, bueno, hacia- la idea en este caso era hablar qué hacer o estos tips, ¿no? Para tener una entrevista exitosa, ¿no? Básicamente, ¿no? En este caso sea presencial o, bueno, como se está dando ahorita, que va a ser online, ¿no? Eh, y parte un poco de lo que hablamos la semana pasada, que es la preparación, ¿no? Más ahorita que es un tema online, fijarse pues que todo el ambiente, esa es como que la parte introductoria, ¿no? Todo el ambiente esté adecuado para realizar esta entrevista, ¿no? Llámese desde el internet, llámese que no esté pasando de una persona por atrás, o sea, avisar a tu entorno que vas a tener entrevista, el tema de ruidos, el tema, y tu propia imagen, ¿no? O sea, obviamente vístete como si vas a ir a una entrevista, porque estás teniendo una entrevista, no importa si es digital o presencial, ¿no? Entonces, y siempre mostrar esa actitud, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando con Carla antes de comenzar, y ahí vamos a poner un poco los ejemplos de lo que nos ha pasado, es que muchas veces venimos, los candidatos cuando van a una entrevista, van como que muy cerrados, ¿no? Muy encasillados en qué momento me preguntan mis tres virtudes, mis tres defectos, mi currículum, o tal pregunta clásica o tal otra pregunta clásica, pues, ¿no? Y parece, al final termina siendo como una especie de medio monólogo o simplemente con preguntas muy estructuradas, cuando realmente lo que se espera es conocer un poco más al candidato, no más allá de un currículum o, bueno, resolver algunas dudas que puede tener el currículum, pero es más allá, ¿no? Más allá de eso, ¿no? No sé qué te ha pasado a ti, Carlos. De hecho, hablando un poco de entrevistas, pero antes de irme hacia el lado de entrevistas, quisiera
comentarles algo que es importantísimo y que hay que tener en cuenta, ¿no? Las empresas en su mayoría realizan prefiltros telefónicos antes de generar una primera entrevista presencial o de manera virtual. En ese sentido, una vez que ustedes ya tienen esta cita, esta reunión para que puedan ahondar y conocer sobre su experiencia, quiere decir que ya pasaron esa etapa de prefiltro telefónico, de esa primera llamada, que finalmente si le preguntaron también sus expectativas, probablemente sus expectativas estén dentro de lo que la empresa ofrece, el cliente, en este caso hablando de consultoría. En ese sentido, sí es necesario considerar que ya hemos pasado a la primera etapa, ¿no? El primer filtro, la primera llamada, y a lo que quiero llegar con esto es que finalmente va a depender de nosotros si pasamos a una siguiente etapa, a una tercera etapa, que es por lo general es una entrevista con o recursos humanos o directamente con el cliente. En ese sentido, nuevamente, de hecho, recordarles, ustedes ya pasaron esa primera etapa y ahora en la etapa de entrevista es importante que puedan manifestar, que puedan darse a conocer, puedan venderse y no llegando a una reunión como si fuera un examen final necesariamente, ¿no? Porque ir con esta idea puede generar cierto nerviosismo, cierta tensión, ansiedades, ¿no? Es simplemente una reunión donde se intercambia información sobre tu experiencia laboral, sobre tus logros, sobre aquellos aportes que has podido brindar en las diferentes empresas a las que has pertenecido. Y nada, es el mejor momento para aprovechar y vender eso, ¿no? Por otro lado, algo que sí me ha pasado y yendo hacia ese mismo punto es eh, que a veces llegamos tan nerviosos a una entrevista que como prueba final que hablamos con monosílabos, ¿no? Cuéntame, ¿y estuviste trabajando en este lugar? Sí. ¿Y cuánto tiempo? Y queda en blanco. Entonces, no dejemos que esas emociones, esos nervios, nos jueguen una mala pasada en la entrevista. Y los pasos que hemos ido conversando con Milko a través de de las reuniones anteriores, de hecho, nos va a ayudar a ir más preparados, ¿no? Un poco más conscientes de nosotros mismos también para superar esta etapa y no necesariamente ir con este grado de defensa o mostrar algo que no necesariamente somos, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que se sabe que obviamente los candidatos están con nervios, ¿no? Pero la idea es que también conocerlos mucho más allá, ¿no? Entonces, y no está mal que se preparen con esas preguntas clásicas, pero son clásicas porque se repiten, pero no porque te las tienen que preguntar, ¿no? Además que la idea es que ver también tu capacidad de respuesta, tu capacidad de resolución de problemas, no que simplemente sea una pregunta aprendida y a veces pasa que si te cambia un poco la pregunta, ya no sabes cómo responder, ¿no? Entonces, se evalúan muchas cosas. Entonces, ténganlo en mente, esa pregunta básica sí, les sirve como una especie de preparación, definitivamente, pero la idea es que vayan mucho más allá, ¿no? Y recuerden que ustedes van a ir a responder preguntas. Entonces, porque también puede pasar, no sé si te ha pasado a ti, Carla, es que a mí me ha pasado, tanto como evaluador como candidato, es que a veces no me han preguntado nada en mi CV. Simplemente se dio una conversación de otros temas. Ahorita no recuerdo, pero estábamos hablando de otros temas de interés, ¿no? Y la conversación fue de 1 hora y media, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de este ejemplo, no? Porque me ha pasado que me han comentado, ¿no? Oye, Milko, me ha ido mal la entrevista porque nunca me preguntaron en mi CV o nunca me preguntaron sobre estas preguntas clásicas o tal o cual, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero estuve 2 horas con la persona. Digo, pero es buenísimo, porque nadie te regala su tiempo. Y obviamente tampoco te estoy diciendo que ya con eso tienes el puesto, ¿no? Pero por algo has estado 2 horas con esas personas. Había interés, había empatía con la persona. Eso es importante. Entonces, y qué bueno que han salido del tema del CV. O sea, porque el CV ya está bien mostrado, ¿no? Pero han podido conectar de otra manera, en otros puntos. Y le repito, nadie te regala 2 horas, menos alguna persona que está trabajando y menos una persona que está evaluando. Eso significa que había empatía, había conexión con la persona. Eso es sumamente importante. Más allá del CV, más allá de los estudios que tengas, ¿no? Entonces,
es quitarse la venda que tenemos al respecto, ¿no? Que a veces vamos como caballo de carrera, ¿no? Muy cerrados de decir en qué momento me preguntan, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y va con lo que tú dices, ¿no, Carla? Que a veces nuestras respuestas son muy monosilábicas, ¿no? Sí, no, tal vez, ok, me parece, ¿no? Entonces, no hay intercambio. Ahora, eso no significa que tampoco se vean al otro lado, ¿no? Que a veces se explayan demasiado, ¿no? Eso también le puede un poco poner la soga al cuello porque me estás dando también demasiada información. Es Ujú. simplemente concreto y directo en sus respuestas, ¿no? Con criterio. Así es. Hay un Va por ahí. punto que me llama la atención, Milko, y que de hecho algunos de repente se preguntarán, ya, ¿y cómo genero esa empatía, no? La empatía, pónganse en el lugar del entrevistador. Nos damos cuenta del feeling, tenemos un feeling cierta sensación, cierta comodidad con una persona si esta genera cierto grado de apertura, ¿no? Desde el saludo, la sonrisa, la postura, la forma de comunicarse. Eh, a veces los candidatos, y me ha pasado, y de hecho a nivel de tecnología de la información, ustedes saben que cuando se entrevista a alguien que conoce mucho término técnico, es como que estás un poco perdido desde el otro lado, porque no es tu campo de acción, ¿no? Entrevistamos a tanta gente que al final que me hables de C Sharp y qué sé yo, de algunos términos, y yo les digo, háblame en cristiano. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, ¿no? Entonces a lo que voy es no irnos hacia el lado de los tecnicismos también, ¿no? Generar confianza en el sentido de que podemos hablar de cosas muy complejas con la otra persona en un término sencillo, tal como hacemos aquí, de hecho, en esta dinámica, amigo, que podríamos estar hablando con varios términos poco conocidos quizás para algunos, pero la idea es que la información que tenemos llegue a la persona que está al frente, ¿no? Que no necesariamente es un experto en sistemas o quizás en finanzas, economía, inversiones, qué sé yo, con tantas posiciones que se evalúen, la idea es que nuestro mensaje sea bien recibido y sea trasladado hacia el otro lado de una manera empática, ¿no? Cercana, sin irnos tal cual mencionas hacia un lado de mucha confianza, ¿no? Que también es necesario cuidar en el sentido de que no nos escapemos del foco de que estamos en una entrevista, tampoco estamos yendo a confesar nuestros pecados para poder irme a un extremo, pongo ese ejemplo como extremo, claro está, ¿no? Pero nada, a eso voy con este tema de la dinámica de la entrevista, cómo generar la cercanía, la empatía, ¿no? Y esto va desde una sonrisa, desde el saludo, desde agradecer, ¿no? El estar aquí esta tarde, en esta entrevista, gracias por darte el tiempo. Y también hay Correcto. situaciones, Mirko, en las que sí, tal cual como mencionas, no te preguntan por tu experiencia laboral, sino te preguntan otras cosas. A mí me ha pasado, y de hecho, en una primera instancia me dejó como que, ok, yo al entrevistador le dije en ese momento, ¿no? Que era una persona mucho mayor, me da la impresión de que contarte un poco de mi experiencia puede ser un poco aburrido, ¿no? En el sentido de que está en el CV. ¿Te gustaría que te cuente un poco sobre eso, siga ahondando sobre eso, o preferirías que vaya hacia otro lado? Entonces mi entrevistador me dijo en ese momento, no, ya olvídate, o sea, lo del CV no me interesa, yo quiero conocerte a ti, ¿no? Y yo, ok, ya, genial, perfecto. Pero esta forma en la que yo me comuniqué con él fue porque ya se había generado un cierto grado de confianza, ¿no? En Un los vínculo. primeros minutos de entrevista. Correcto. Que había generado un vínculo, ¿no? Ahora, como tú dices, Exacto. ¿no? También lo que puede pasar es que durante la entrevista salgan esos puntos. ¿A qué voy con eso, no? Que hay que estar siempre muy atentos, ojos y oídos, porque es aprovechar también la información que va saliendo, ¿no? Entonces, sacarse esa venda de los ojos, ¿no? Y bueno, destaparse los oídos, ¿no? Y en verdad es prestar atención, es una se llama escucha activa, ¿no? Es estar atentos a lo que sucede en ese momento. Y les pongo un ejemplo simple, ¿no? A mí me ha pasado personalmente en que, y eso además se puede sumar al tema de la preparación. ¿A qué voy? Ya me han escuchado decir que yo soy de la Pacífico. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a una entrevista, ¿no? Y mi entrevistador me hizo una frase tan simple como que, amigo, yo también soy de la Pacífico. Ya me está diciendo que tenemos algo en común. Entonces, yo si presto atención, puedo poner ese punto de partida.
Yo no sé si él ha estudiado pregrado, posgrado, ha hecho un curso, un seminario, ha sido profesor, no lo sé, pero ya tiene la relación la pasiva y él me lo ha mencionado. Entonces, si a eso le sumo que yo en mi preparación ya averigüé que esa persona tiene esos estudios, mejor aún, porque no me agarra desprevenido. Pero imagínense que me agarro desprevenido. Solo con prestar atención, yo debería comenzar a hablar sobre la Pacífico, porque tenemos ese punto en común. Entonces, cosas tan simples como que, oye, ¿tú en qué, y qué estudiaste tú? Ah, mira, yo estudié tal año, y yo tal año. Ah, quizás te tocó tal profesor que enseña tal carrera, porque yo la conozco y él también. Por más que él posgrado, yo pregrado, o como haya sido, ¿no? Todo depende también cómo se da la apertura del otro lado, ¿no? Pero tienen puntos de interés, ¿sí? Y que encima no te genera estrés para nada, porque es un punto que tú lo puedes hablar como si estoy hablando ahorita, por ejemplo, con Carla o con tu mejor amigo o con tu pareja, ¿no? Que no te genera estrés, pero que sí sabes, que sí sabes al respecto. Entonces, esos puntos también pueden generar empatía, pero para eso hay que prestar atención y sacarse esa venda de lo que me tienen o no que preguntar, ¿no? Entonces, y es estar atentos, básicamente. Entonces, Ujú. eso les puede ayudar justamente a comenzar a generar esas conexiones con uno, dos, tres, la cantidad de valores que tengan, ¿no? Y dejar de salirse de esa caja o de esa, de esa venda que tenemos, pues, ¿no? Prestamos simplemente atención y pueden salir N temas. Pueden ser N temas, ahorita les mencionaba uno como puede ser la universidad, que lo pueden saber desde la preparación, pero pueden ser temas de gusto, pueden ver temas de, por ejemplo, que en la oficina encuentran fotos o pueden encontrar objetos, pueden encontrar muchas cosas que los puede ayudar a eso. Entonces, obviamente hay que saber preguntar, no siempre aturado, siempre con educación, pero de ahí es también ver cómo la persona te responde, ¿no? Obviamente las personas están abiertas a eso, ¿no? De ahí comienzas a generar esa empatía, pero si solo vas a que te pregunten lo que ya aprendiste y a responder monosilábicamente, es un poco más complicado, ¿no? Exacto, exacto. Y quizás y un poco lo que conversábamos al inicio, ¿no? De hecho, esta situación o esta idea, pensamiento que tenemos de que estamos siendo evaluados, que claro, estamos participando de una entrevista y estamos siendo parte de una evaluación, pero quitarnos de la cabeza de que es tan grave, tan importante esta entrevista que al final genera una emoción negativa, ¿no? Nerviosismo, ansiedad. Iba un poco por ese lado. Es una conversación, una entrevista es una simple conversación con alguien que quiere conocerte un poco más, con alguien que ya conoce tu expertise, tu experiencia y simplemente quiere conocerte a ti como persona. En ese sentido, lo que debemos mostrar en esa entrevista es lo mejor de nosotros, ¿no? Nuestra atención, mantenernos con escucha activa, ser cortés, generar este intercambio también, ¿no? No respondiendo monosilábicamente y se van a dar cuenta de este interés del otro lado porque hay situaciones que se prestan para eso. Por ejemplo, ¿no? Desde el momento que uno cruza la puerta o viene la persona a atenderte a la recepción, hola, ¿cómo estás? ¿Te fue fácil llegar? ¿No? O suelen hablar del clima también, o de alguna situación política, ¿no? Qué sé yo, en realidad hay temas que pueden fomentar este intercambio, no necesariamente como si fuera rígido en una entrevista, ¿no? Correcto. Sí, tal cual una pregunta o un tema clásico que sale, perdón, es ¿qué tal? ¿Te fue fácil llegar? Es la típica pregunta de generación de rapport, ¿no? De confianza, intercambio. Y ahí muchos te dirán, sí, bien. O de repente, sí, sí, y te comienza a conversar de otros temas, ¿no? En fin, hay muchas formas de generar esta cercanía, esta empatía con el otro lado. Simplemente hay que sacarnos de la cabeza de, wow, esto es súper grave y si no lo hago bien va a ser fatal. No, no va por ese lado. Muéstrense tal cual como son, porque finalmente, digamos, eso es lo que estamos buscando conocer en una entrevista, ¿no? Es que al final es un tema, o sea, la idea de la entrevista es eso, ¿no? Estás con otra persona más, son dos humanos conversando, por eso yo hablo mucho de como si estuvieras conversando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, ¿no? Entonces,
y no lo haces monosilábicamente, ¿no? Y justamente tú has mencionado eso, ¿no? Que a veces tienes esos rompehielos o apertura de comunicación que no se aprovecha, ¿no? De algo tan simple que, ¿cómo estás? ¿No? Y te responden, bien, gracias, ¿no? Entonces, cuando podías hacer un intercambio, oye, bien, me siento bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va tu día? No hay nada de malo con eso, ¿no? O como tú mencionas, ¿no, Carla? Es, si llegaste bien, si te puedes ubicar, si tuviste problemas para, no sé, para estacionarte, o el clima, o, bueno, no sé, pueden salir N temas, ¿no? Entonces, y eso puede ser lo suficiente para comenzar a hablar de ese tema. Y no significa que porque estás en la recepción hablando de ese tema, no significa que no puedes ir hablando de ese tema y llegar a la oficina o a la sala de reuniones y seguir hablando del mismo tema, o haber pasado a otro. Pero ya se rompió el hielo, Claro. ¿no? Y el tema es que tampoco te van a dar muchas oportunidades para abrirte, ¿no? Porque tampoco es así. Y tienen otras personas para que también que evaluar, ¿no? Y lo otro es que, un poco lo que también comentabas tú, ¿no? Tener bien claro cuándo comienza y cuándo termina la entrevista, ¿no? Todo comienza y termina cuando estás afuera. Entonces, normalmente llegamos bien, llegamos puntual, nos presentamos, toda esa parte protocolar inicial normalmente se hace bien. Donde más yo he visto la falla es al final, ¿no? Como que ya tenemos una entrevista y nos relajamos, pero relájate cuando estás afuera, cuando estás fuera de la oficina, en la calle, ¿no? Porque sigue siendo evaluado, sigue estando dentro de las instalaciones, si lo quieres ver así. Entonces, no pierdan tampoco el foco de eso, ¿no? Entonces, sigue siendo evaluado, pero la idea es conocerte más allá de un CV. Entonces, pueden aprovechar en verdad cualquier oportunidad porque esas oportunidades siempre se dan. Por lo menos esos rompehielos iniciales se dan siempre, porque nadie te saluda sin decirte nada, ¿no? Entonces, pueden aprovechar de ahí y dentro de la misma conversación pueden salir N temas, N temas, pero hay que prestar justamente atención, ¿no? Y con preguntas educadas, con preguntas alturadas, ¿no? Porque estás al final en una entrevista, ¿no? Entonces, Ujú. y la idea es que estás conversando con otro ser humano, entonces la idea es que sea una conversación, que sea un diálogo, pero muchas veces el candidato lo que hace es hacernos o presentarnos todo el espacio para que se transforme en un interrogatorio. Entonces, por eso también el candidato también se siente como tal, ¿no? Como si fuera un poco juzgado, ¿no? Y viene pues esta metralleta de preguntas, ¿no? Claro, pero el candidato tampoco no ayuda, ¿no? Por su forma de responder, ¿no? Se pone mucho más duro, ¿no? Entonces, pero cuando no, en verdad, normalmente lo que queremos es saber más de ustedes. Y como le digo, a mí me ha pasado que hemos estado hablando 2 horas, hora y media, eso único fue 2 horas, todo menos mi CV. Fue cualquier otra cosa, ¿no? Pero, ¿cuál fue el resultado? No digo que les vaya a pasar así necesariamente. Pasó dos cosas que me parecieron genial. Me llamaron, si no me equivoco, a las horas para una segunda entrevista. Y esa persona, que era la gerente corporativa de recursos humanos, ella fue la que me buscó en LinkedIn, no yo a ella. Ella me buscó, ella me pidió la solicitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando con seres humanos, entonces se generan esas conexiones. Esa es la parte de la empatía, ¿no? Entonces, ya no es solo empatía, sino es con simpatía. Entonces, busquen justamente esas cosas y eso se pueden dar en cualquier momento, ¿no? Nunca perdiendo de lado la parte mínima, que es una parte de educación y la parte de formalidad, ¿no? Desde el saludo, desde obviamente evitar obviamente, jergas o olvidarse palabras, porque no estás manteniendo esa parte profesional. Entonces, Así es. no sé si algo más querías ahí comentar, Carla. Sí, hay ocasiones quizás en las que de repente, bueno, vamos a la entrevista y pasa, ¿no? Voy a hablar desde el otro lado, esta vez como evaluadora. Hay candidatos que son súper buenos, que te han generado una sensación súper buena en el sentido de que han sido amables, empáticos, su forma de expresar, todo ha sido súper bien, pero por A, Z motivo quizás el cliente no lo haya considerado dentro de la terna, X motivo. Finalmente, no, eso no quiere decir que sea un candidato malo, ¿no? Es un candidato que para las características del cliente no se alinean, pero a veces ocurre también que tú tienes tan presente a esa entrevista, esa reunión con esa persona que te ha generado tan buena
tan buen feeling, tan buena sensación, tan buena vibra, por decirlo de alguna manera también, que lo tienes presente para alguna otra posición, ¿no? De hecho, recuerdo un par de casos muy puntuales en realidad sobre una persona que se dedicaba al tema deportivo, ¿no? Y esta persona no quedó seleccionada en cierto momento para un cliente, pero siempre lo tuve presente porque era un perfil espectacular para alguna otra empresa relacionada a lo que él hacía, ¿no? De repente para ese cliente no, pero en el futuro finalmente es un candidato que podría ser y ahora mismo está trabajando en una empresa y como gerente de proyectos, así que súper bien por ese lado. A lo que voy finalmente compartiendo esta experiencia es que las relaciones se mantienen, ¿no? Y la idea que tienen las personas sobre nosotros y en las entrevistas se trata de marcar ese tema, marcar una diferencia de los otros candidatos, vendernos a nosotros, no necesariamente como que para que me seleccionen y ya, sino para generar un tema de contacto con el otro lado, ¿no? Porque finalmente tú hoy día estás en una posición determinada, esa persona también, pero quién sabe en el futuro se puedan abrir otras puertas, ¿no? O quizás esa persona te diga, tengo un amigo en recursos humanos también y le dice, oye, yo he entrevistado a este chico, me ha parecido espectacular, o esta chica me ha parecido genial, no calza con lo que me pide el cliente, pero de repente a ti te sirve. Entonces, siempre hay estas comunicaciones, relaciones entre recursos humanos que se va a dar siempre y cuando nosotros hayamos vendido, hayamos tenido un buen desenvolvimiento en la entrevista, hayamos sido amables, educados, ¿no? Empáticos, más allá del resultado. No, más que justamente todo eso genera pues una actitud positiva del mismo candidato, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Porque tú vas a recordar justamente a ese candidato que te generó esa empatía, que te generó ese sentimiento. Lo demás, lamentablemente, los olvidamos, ¿no? Y es cierto, existe el intercambio entre la misma gente de recursos humanos para otras áreas, ¿no? Porque obviamente la idea es, le vistes ese valor, quizás en ese momento tú no tengas esa posibilidad, pero otra persona lo puede tener dentro de tu misma empresa o en otras empresas. Lo importante es que lo tienes acá en mente por esa empatía y por esa simpatía que te ha generado en ese momento, ¿no? Entonces, porque te mostró esa actitud positiva, más allá del CV que también es bueno y tiene toda la experiencia, ¿no? Pero generó justamente esa empatía y llegó a ti, ¿no? Entonces, eso es genial, ¿no? Ahora, eso también se le suma el que es parte de tu misma presentación, desde cómo vas a la entrevista o en este caso el tema digital, ¿no? Igual hay que ir siempre totalmente formal, ¿no? Y acá no solo el tema formal, sino también el tema de higiene, ¿no? Les digo porque a veces me ha pasado el tema de las manos, las uñas, o sea, hay cositas que no se nos pueden pasar, ¿no? No sé, en mi caso, pues la barba, que no se vea arreglado. La idea es, ¿qué me estás vendiendo? Entonces, igual en el caso de las mujeres, ¿no? El tema del pelo, tampoco, porque siempre me dicen, no, debo usar o no maquillaje, es como tú te sientas bien, pero entendiendo a dónde vas, ¿no? No es un matrimonio, no es una discoteca, es una entrevista, ¿no? Obviamente siempre se va a un tema de formalidad, ¿no? Entonces, se espera un terno, se espera un vestido elegante, definitivamente, porque te estás yendo a un tema profesional y es lo que está vendiendo. Ahora, también existe el otro lado, ¿no? Y por eso existe el refrán que dice que el mono, por más que se vista de seda, mono queda. Y también es cierto, porque nos quiere vender algo y al final no es. La idea es que el tema de imagen, con el tema de tu lenguaje no verbal, con el tema de la comunicación, de lo que me estás contando, esté todo unido y esté vendiendo lo mismo. No dos cosas que te generan esas dudas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? De qué me estás vendiendo en general, no solo como experiencia o no solo un poco lo que me estás vendiendo verbalmente, sino también, digamos, presencial o, bueno, digitalmente, pero, digamos, como lenguaje, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con eso. Totalmente. Sí, y Milko, también en esa parte, para también clarificar un poco la información, de hecho, el tema de si voy formal, elegante, con saco y corbata, va a depender de la empresa a la que estemos postulando.
Por Es ejemplo, correcto. si yo me voy a, no sé, postulo a una planta, ¿no? De procesamiento de algo, una empresa industrial o una empresa que por clima quizás suelen tener un estilo de, digamos, un poco menos formal, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta Ujú, también, investigar un poco. Por correcto. ejemplo, a mí me ha pasado, a mí personalmente me ha pasado hace años, ¿no? Y por eso lo recomiendo también. Yo hablo desde la experiencia, que de repente ya he pasado varias cosas y por ahí si tienen más experiencias ustedes también nos contarán, pero recuerdo que un día me fui medio formal, ¿no? A una entrevista que fue un viernes en una empresa de centros comerciales, recuerdo, ¿no? Y nada, de hecho todos estaban en jean, estaban súper, en una onda súper relajada y dije, ok, ya, bueno, pero está en un proceso de entrevista, no pasa nada, ¿no? Finalmente, de hecho, esto se entiende, porque nada, de hecho, finalmente son cosas de las que uno aprende, ¿no? Pero sí comparto esta experiencia porque a mí me ha pasado y de hecho no investigué mucho sobre este tema, ¿no? Claro, la empresa de lunes a jueves es súper formal, pero los días viernes Es no, su no lo caso. son tanto. Exacto, sí, sí, sí. Cometí ese pequeño error en aquel momento y ahora lo recuerdo conversando contigo de ese tema. Investiguen la empresa, ¿no? O pregunten por teléfono cómo ir vestidos, ¿no? No tengan miedo, por ese lado siempre he recibido consultas de ese estilo, ¿no? Carla, mira, yo trabajo en planta, no tengo el sastre, no tengo el terno listo, ¿te molestaría si es que o es estrictamente necesario que vaya de manera formal? Y yo les digo, ya, ok, no te preocupes, que conmigo no pasa nada, ¿no? Tú ven de frente de tu trabajo, como prefieras, ya si en una siguiente etapa manejamos un tema más formal, porque lógicamente en una siguiente etapa consiste en una entrevista con el cliente, ¿no? En esos casos sí se cuida bastante este tema. Pero nada, a lo que iba es cuidado personal, ver el tema de la elegancia de acuerdo al tipo de empresa que estemos postulando. Hay que investigar un poquito por ese lado también, o preguntar, finalmente también se puede hacer la consulta, ¿no? Ujú. Correcto. ¿No? Y un poco lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? El tema del chicle, el de fumar, de los olores, ¿no? O sea, todo eso, simplemente es tener cuidado, ¿no? De cuándo hacerlo, ¿no? O sea, todo cuando termine, no antes, porque sí puede generar a un rechazo y hasta involuntario, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso y un poco también lo que queríamos explicarles era el tema del lenguaje no verbal, ¿no? Este, para que vean que va mucho más allá de lo que realmente se cree, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que Mientras hablamos vemos, en un mientras momento del tema preparamos, del saludo, ¿no? exacto, el tema del saludo también. Mientras vemos o preparamos esas diapos, de hecho, recordar también el tema del contacto visual, ¿no? En la entrevista, me refiero. Ahora vamos a pasar a ver un poco la preparación antes de, pero en la entrevista no olviden mantener el contacto visual con el otro lado, con la persona que los va a entrevistar, ¿no? En ocasiones las personas tienden a ver abajo, ¿no? O por cierta vergüenza, qué sé yo, miran hacia otro lado. Entonces, cuidemos este tema de la mirada, contacto visual. No, no te digo que estés permanentemente viendo los ojos a tu entrevistador, pero No, la no idea eres un es, halcón, ¿no? ¿no? Pero nada, de hecho sí es importante que exista este tema de contacto visual durante la entrevista, ¿no? ¿No? Y el tema del saludo es tan importante como el tema del despido, ¿no? La mano firme. Y no solo, yo les diría, es más, espérense un poco la reacción que tiene la persona. ¿No? A veces nos adelantamos sobre todo en el tema del despido. ¿No? El tema del saludo podría ser algo más común, pero igual, espérense 2 segundos a ver si la persona quiere darle la mano o quiere acercarse a darles un beso, ¿no? Acá, bueno, acá máximo le damos un beso en el cachete, ¿no? Hay otros países que se dan hasta tres, ¿no? Pero a lo que voy es quizás esperando un par de segundos para ver si la persona quiere acercarse o no, les puede ayudar. Y obviamente, ni un extremo bueno, ¿no? Ni la mano súper despacito, delicada, ni le rompan la mano, ¿no? Igual en el tema del saludo, ¿no? Es más, yo les diría más aún en el tema del despido, perdón,
que se han generado esa empatía, han estado cierto tiempo con esta persona, sería genial que se despidan con un beso, porque hay un tema de acercamiento con la persona. La mano, hay un tema de distanciamiento. No significa que lo van a contratar o no por eso, ¿no? Simplemente confirma un poco más la empatía que han podido tener con la persona. Y normalmente pasa, pero acá viene el tema, ¿no? La persona, el entrevistador, ha sentido empatía, esa simpatía con usted, y se quiere despedir con ustedes con un beso, y por nosotros, por alocarnos, le extendemos las manos. Entonces ya la estamos alejando. Entonces, es a veces esperar 2, 3 segundos a ver un poco la reacción que tiene la persona, y sobre eso nosotros reaccionar. Entonces, eso también les puede ayudar bastante, y obviamente siempre, ¿no? Si eso es de la mano, firme, ¿no? Ni tan suave ni para romper la mano, ¿no? Y nada, igual el tema del beso, no sé qué piensas tú, Carla, pero claro, es un acercamiento a una zona demasiado íntima, está muy cerca a tu boca. Entonces, aparte de que eso está estudiado, es un tema muy íntimo. Entonces, eso solo se lo permites a ciertas personas. Y tiene que generar algo de empatía, tiene que haber generado algo de confianza para yo acercarte tan cerca a la boca. Entonces, si no, no se lo vas a permitir. Entonces, eso son pequeños indicativos que obviamente la persona se ha sentido cómoda contigo, por ejemplo, ¿no? No sé qué te parece, Carlos. Sí, de hecho, en la parte de salud, antes de irme hacia el lado del despido con beso, hay, no sé si se va a notar bien, pero hay saludos cuando uno da la mano a otra persona. Voy a ver la cámara por aquí para, ya, cuando uno da la mano hay personas que dan la mano así, ¿no? Eviten hacer esto, es una señal de falta de confianza, de nerviosismo, ¿no? O te dan la mano que en realidad te queda doliendo, tampoco irnos por ese lado, ¿no? Es como que, No, ¡au! si le estoy la mano. Sí, 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 así que nada, de hecho hay que tener cuidado con este tipo de saludos cuando se trata de saludo de mano, que por lo general es al inicio, eh, tengan este cuidado sobre todo de no generar este tema es como que, no sé, una especie de medio que te saludo y no te saludo porque tengo miedo, ¿no? Tengo miedo que me muerdas, qué sé yo, no sé, siempre lo relaciono con eso. Pero nada, con el tema del beso depende mucho del otro lado, de la otra persona, tal cual, como dices tú, el tema del saludo con beso depende de la persona, ¿no? Hay entrevistadores a los que no les gusta saludar con beso, no les gusta despedirse con beso, entonces generan muy sutilmente una distancia, ¿no? De hecho, sí, o sea, cuando uno tiene una entrevista que ha ido tan bien, naturalmente sale ese tema de despedirse con un beso en el cachete, ¿no? Cero contacto con la boca, no me ha pasado eso, nunca tan cerca de la boca, de hecho, pero nada, Es al cachete, por favor. al cachete, al cachete yéndose hacia la oreja, no mentira. Nada, o sea, de hecho como que sí, ¿no? Teniendo mucho cuidado, hay que ser muy educados también por ese lado, pero nada, sí, sí, por lo general a mí me ha pasado que siempre al final hay un tema de despido con la mano o con un beso en el cachete, adiós, ya, ok, y te vas tranquilo, ¿no? Teniendo cuidado, lógicamente. Hay otras personas también, o como yo solía hacer en algún momento, es acompañar a la persona hasta el ascensor, ¿no? Eso también es un buen indicador. Cuando a mí me han acompañado a tomar el ascensor, es como que, mira, o sea, el señor, la persona que me ha entrevistado se ha dado el trabajo de acompañarme a tomar el ascensor, también es un tema de que, oye, mira, qué bacán, o sea, en el camino, o sea, ya terminamos la reunión, la entrevista formal, digamos, en sus oficinas, pero hemos salido de ese ambiente de oficina hasta el ascensor, o sea, que seguimos conversando. También te da un cierto indicador de que se ha generado un grado de confianza interesante y bonito, ¿no? Correcto. ¿No? Y un poco también lo que mencionabas acá, el tema de establecer ese contacto visual, pues, ¿no? Y más si están conversando, ¿no? O con la otra persona está hablando, ¿no? Eso genera también mucho más empatía. Ojo, tampoco no como el halcón, pues, ¿no? Que están así, ¿no? Pero sí mantener ese contacto. Es normal que pase que tú te vayas, que los ojos se vean a un lado o al otro, ¿no? Porque están accesando a una parte del cerebro, ya sea tu parte racional o a tu parte creativa. Es normal, pero regresen. O sea, no se pierdan en este limbo que se quedan acá a la derecha o a la izquierda, ¿no? Regresen y sigan focalizando en el entrevistador. Exacto. No hay Mira, ningún Beatriz, problema.
Beatriz María, sobre el comentario del beso en el cachete muy cercano a la boca, hecho, qué horror, ¿no? Y se rió un poco. Qué gracioso, pero sí, en Quizás le realidad ha pasado algo así. puede ser, puede ser. Pero nada, me causó gracia. Y chicos, si tienen por ahí alguna experiencia curiosa en ese sentido, siéntanse totalmente libres. Ya saben que somos un grupo bastante cercano, así que por ese lado ni se preocupen. En la imagen No, y nos anterior, pueden preguntar. ¿cómo? No, la idea es que nos puedan preguntar justamente, Claro. nos puedan consultar cualquier duda o consulta que tengan, ¿no? Como han venido haciendo los otros miércoles, ¿no? Exacto, exacto. En la imagen anterior, Milko, vemos a una persona, estamos ahora mismo en la siguiente diapositiva, pero quiero que se fijen en la anterior, en la diapositiva anterior, en la primera, ¿Qué es esto? O sea, mira la no, diferencia la en... anterior. Previa a esa hay una imagen, que nota un poco la diferencia entre dos imágenes, ¿no? Los ojos hacia sí, abajo, los dedos cruzados. ahí está, esa. Aquí vemos que hay dos entrevistadores y la candidata, o podría ser también el candidato, está con la mirada abajo, con las manos sobre la mesa, con los dedos cruzados, ¿no? Definitivamente, cuando analizamos esta imagen, ¿qué impresiones nos puede dar, ¿no? O qué impresiones puede darnos a nosotros que estamos viendo una sola imagen. Si desean, pueden poner sus opiniones aquí en el chat, pero a mí me nota cierta inseguridad, ¿no? Este tema de ver hacia un lado o ver hacia abajo, en este caso, está la chica lógicamente intimidada, ¿no? Y no genera un mayor desenvolvimiento, no veo un tema de confianza, seguridad, No, versus fácil, la otra imagen. tú te das cuenta que los brazos juntos, los dedos, o sea, hay ciertos puntos de que están demostrando por lo menos estrés o ansiedad, ¿no? Ahí justamente, Bea nos está diciendo que le hizo recordar la entrevista. Me imagino que la mayoría conoce Friends, ¿no? La gran serie cómica. Y hay Ajá. un momento que a Rachel la entrevista, ¿no? Y le pasa justamente lo que tú comentabas, lo del beso, ¿no? Y se generó toda una situación al respecto, ¿no? Es más, Ya. yo les comento algo más. En un momento también a Chandler va a una entrevista, y eso es, pero es preciso para lo que estamos hablando, ¿no? Chandler pues es el típico cómico y que cualquier cosa lo saca por comedia, ¿no? Obviamente también quiere ocultar muchas cosas, bueno, eso es otro análisis, ¿no? Y lo que hace es se prepara con Phoebe, y Phoebe lo ayuda como que a prepararse para que esté tranquilo, y básicamente lo que le dice es, olvídate lo que haces normalmente y concéntrate en ti. Un poco lo que hablamos ahorita, ¿no? Y mira qué cosas van saliendo. Entonces pasan un poco la entrevista, le va súper bien, pero ¿dónde comete el error? Que no vuelve a ser el mismo afuera en la calle, sino con el entrevistador en la puerta. ¿Por qué? Porque el entrevistador le dice, pucha, yo creo que tú eres el candidato, ya te puedes relajar, y realmente lo toma en consideración y se saca el chip de la entrevista. Y comienza a cometer errores, y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y al final nunca lo contrata. Wow. Eso pasa en la vida real. Claro, ellos tomaban como broma, ¿no? En una serie, pues, ¿no? Y a Uh-huh. Rachel le pasa lo que hemos hablado, lo que un poco comentabas tú, pues lo del beso cerca de la boca. Claro, Uh-huh. los norteamericanos no están tan acostumbrados, no es su costumbre hacer eso. Ellos mucho más con la mano. Para nosotros es normal también saludar, como los españoles saludan con 2 besos, y creo que los rusos saludan con 3 besos. Es normal. Depende de su cultura. Entonces a ella le pasó lo del beso y se molestó, prácticamente lo mandó a volar al entrevistador. Fue otra situación distinta, ¿no? Pero al final son situaciones que sí pasan en la vida real, ¿no? Un poco la idea va por ahí, pues, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, hemos descubierto un par de fanáticos de Friends, Milko, y interesante, totalmente. interesante la dinámica, interesante también poderla hacerla visible, ¿no? Así que chicos, a las personas conectadas ya saben que pueden ver ese capítulo y llevarse algo, sacar algo bueno, un análisis de ese tipo de dinámica, ¿no? De esta entrevista. Así que nada, interesante. En la siguiente imagen, de hecho, vemos algo distinto, ¿no? Por ahí John Miguel Asensio menciona que esta imagen, la primera me refiero,
genera cierto o refleja timidez, ¿no? Sí, definitivamente, cierta inseguridad, timidez, ¿no? En la segunda imagen vemos que la persona está sonriendo, ¿no? Le da la mano al entrevistador y se ve que se le da la mano de manera segura, ¿no? Con el contacto visual, con una sonrisa, así que finalmente creo que esta imagen, a diferencia de la otra, genera un poco más de impacto hacia el otro lado, ¿no? Más cercanía No, también, más confianza, confianza. Exacto, totalmente, más confianza, más seguridad, totalmente, ¿no? Y más natural, pues, ¿no? O sea, que es un poco lo que también se busca, pues, ¿no? exacto, Ahora, exacto. un poco para que vean y el impacto que puede tener, porque a veces no lo tenemos claro, es que eh, solo el 7% de la información que comunicamos es verbal. La parte no verbal es todo el resto. Ahora le vamos a dar simplemente un par de pantallazos para que vea qué involucra el lenguaje no verbal y vean, con eso hemos querido que vean lo impactante que puede llegar a ser, porque eso sí o sí de alguna forma lo percibimos, de manera Ujú. consciente o inconsciente, o sea, existe, ¿no? Un poco la idea es que lo importante no es qué se dice, sino cómo se dice, ¿no? Tengan eso presente, ¿no? Es cómo lo comunican. O sea, acá siempre la idea fue es cómo comunicar su valor diferencial, no era tanto qué comunicar. Exacto, exacto. Hace no mucho escuché a alguien que dijo, es posible que tengas razón, pero el solo hecho de que no hayas sabido transmitirla hace que no generes credibilidad, ¿no? La importancia del cómo se dicen las cosas, más allá de tener razón o no, se trata de finalmente trasladarlo de manera asertiva, ¿no? Hacia el otro lado, hacia el otro, hacia el entrevistador o hacia cualquier persona en realidad con la que estemos conversando. Y cuidar mucho el lenguaje no verbal, ¿no? De hecho, sí, Correcto. es Mira, importantísimo. jus- Ujú. justamente Beatriz acaba de encontrar el video de Chandler que yo le Ay, qué comentaba, lo gracioso. acaba de colgar. Entonces, Buenísimo, ya lo tenemos pero sí, ahí, o vea. sea, ya lo podrán ver Sí, para que vean a qué me refiero, pero claro, obviamente es satirizado porque obviamente es humor, ¿no? Pero basado en una situación que es 100% real. O sea, eso pasa en la vida real, ¿no? Ahora un poco, ¿no? Eso también es un poco la idea que quiero que tengan o que tengan es cómo nos miran también de acuerdo si es hombre o si es mujer. A qué me refiero con eso? Los hombres en general, o nuestra estructura, es mucho más lineal. Nosotros somos más como un túnel. Por eso está la imagen de la derecha, ¿no? Nosotros somos más de mirar mucho más, no necesariamente fijo, sino como una línea recta. La mujer, en cambio, tiene esa capacidad de poder mirar varios puntos al mismo tiempo, en el mismo tiempo que el hombre lo hace, ¿no? Entonces, obviamente, eso es simplemente una pequeña imagen de también las percepciones que tienen de acuerdo si es un hombre o si es una mujer. Las dos siguen siendo muy válidas y obviamente hay que entender simplemente quién es nuestro entrevistador, ¿no? Porque es como lo está mirando. La mujer, y a mí me sigue sorprendiendo, tiene esa gran capacidad de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. El hombre no puede. El hombre no está en su estructura hacer eso, ¿no? El hombre es lineal, ¿no? Máximo por ahí una cosa al mismo tiempo, dos, ¿no? Y ya con tres es casi derrame cerebral, ¿no? Pero la ok. mujer, pero la mujer sí puede. La mujer sí puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y regresar a ciertos puntos donde te dejó la anterior conversación. Es parte de su naturaleza. La diferencia también está en que el hombre sí tiene la cajita, y eso también está estudiado, aunque creo que a las mujeres les molesta. El hombre tiene la cajita del vacío, de que literalmente no piensa en nada, en cero, en vacío. La mujer no tiene eso. Entonces, claro, se sorprende cuando preguntan, pues, oye, ¿qué está pensando? En nada. Porque el hombre sí puede pensar en nada. La mujer siempre está pensando en algo o en tres, cuatro, cinco cosas. Eso es parte del lenguaje, ¿no? Es cómo lo está mirando a la otra persona, ¿no? Es un Así poco es. la idea de esto, ¿no?
podría hacerte alguna broma al respecto, pero me lo voy a guardar, Milko, sobre el tema de la... Pero nada, de hecho, sí, ¿no? El típico escaneo, en realidad, sí, las Exacto. mujeres son muy, muy observadoras, ¿no? Tú estás ingresando a un lugar y ya te escanearon totalmente y ya saben todo, saben absolutamente todo, en realidad. Es Sí, correcto. tenemos esa habilidad. Yo personalmente puedo decir que soy observadora, a veces no tanto. Digamos, es una cualidad, de hecho, es más, según indicadores o muchas personas dicen que pueden sacar si un candidato es el adecuado o no en los primeros 10 minutos de entrevista, ¿no? O desde Sí. que ingresa, algunos mencionaban este tema. Bueno, finalmente no, yo podría pensar que caemos en un tema de prejuicio quizás, ¿no? Pero claro, en los 10 primeros minutos de entrevista sí te vas dando cuenta de la persona, ¿no? Aunque hay entrevistas, lógicamente, que finalmente se dan de manera exitosa luego de una caída de los primeros 10 minutos, ¿no? Hay candidatos que los primeros 10 minutos están así, ¿no? Tensos. En caída, así tensos, van en picada, pero luego cuando agarran confianza es una maravilla, ¿no? Y la idea es no esperar a que pasen esos 10 minutos, chicos, que generemos la confianza desde el inicio, ¿no? Que generemos un Correcto. impacto, un tema o propiciemos este tema, esta confianza en la otra persona, ¿no? Sin irnos al extremo también, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y un poco la idea era mostrarles que el tema del comportamiento no verbal va más allá de lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Ah, no, el lenguaje no verbal solamente son las expresiones faciales, ¿no? Dale, pues un par de ejemplos, ¿no? Digamos, esas son las 7 emociones básicas, pues, ¿no? Estar feliz o la sorpresa, la tristeza, ¿no? La ira, ¿no? El miedo, el disgusto, ¿no? La angustia, digamos, son las 6 7 básicas, ¿no? Hay miles más, definitivamente, ¿no? Pero lo que vamos es, esas expresiones se muestran automáticamente y eso es lo que conocemos como lenguaje, pero hay más partes que conforman el lenguaje no verbal, ¿no? Obviamente, si se dan cuenta, lo que mucho ayuda en el tema del lenguaje o lo que plasma tu lenguaje es la boca, las cejas y los ojos. Entonces, la idea no es que no sean una estatua, sino que se conozcan, que sepan qué tipo de expresiones faciales son las que ustedes tienen. Estresar o al momento de estresarse. Entonces, la idea es que si son conscientes, lo pueden manejar mejor. Nada más, porque tampoco no queremos que sean estatuas que no tengan ninguna expresión facial. Acá no están jugando póker, donde por ahí sale la palabra, ¿no? Poker face, de que no mueves nada de la cara, ¿no? Ni un músculo, ¿no? Pero es conocerse, ¿no? Entonces, va un poco más allá, ¿no? Y en verdad el lenguaje, el comportamiento no verbal está también compuesto por esto, ¿no? Por gestos, por la postura que tienes. No sé si se acuerdan la primera imagen que les comentó Carla. La chica estaba más encorvada, con los brazos juntos, los dedos cruzados, la otra estaba más distendida. Entonces, los gestos, las posturas, lo que hablamos al principio, ¿no? La apariencia, los colores que utilizan, el tema de la higiene, ¿no? En el caso de las mujeres, maquillaje, en el caso del hombre, pues, cortado el pelo, la barba, los dientes, o sea, las manos, ¿no? El mismo tacto también te genera la voz. A veces tienes toda esta posición, pero hablas bajito. La voz tiene que ser, tampoco me grites, pero mantener una frecuencia en la voz, ¿no? Y la proxémica es la cercanía, ¿no? Lo que les comentaba al momento de saludar, que generó todo este tema del beso o el saludo, ¿no? Porque lo que nosotros normalmente protegemos es nuestro metro cuadrado, que es nuestro espacio personal, íntimo. Entonces, y solo a personas que nos sentimos confiados, tranquilos, seguros, que generen esa empatía, le permitimos entrar a ese espacio. Si no, lo que hacemos es alejarlo. Entonces, la proxémica es eso, ¿no? Ese distanciamiento entre las personas.
a ese espacio muy íntimo, o hay un espacio personal, o hay un espacio social, que es quizás hasta 1 metro, 1,20 m, y hay el espacio público que un poco más es de una calle a otra, ¿no? Entonces, eso se genera. Y todo esto es parte del comportamiento no verbal y es parte de ustedes. Entonces, el mismo tacto, o sea, los contactos que puedan tener, la voz, la postura que tengan, si es guía o no, si están encorvados o no, la posición de los pies, ¿no? Porque a veces de la cintura para arriba me estás mirando, pero tus pies están apuntando hacia la puerta, por ejemplo, ¿no? Los mismos gestos que hagas, ¿no? Así es. Voy a hacer una pequeña pausa de repente aquí respecto, y voy a hablar sobre el tema de las entrevistas por videoconferencia, ¿no, Milko? Porque ahora mismo, tal cual estamos tú y yo interactuando hoy en día, y sobre todo con este contexto en el que nos encontramos, no sabemos cuándo vamos a volver a tener una entrevista presencial. Entonces, sí, todo es totalmente válido y enriquecedor que lo consideren, que lo tengan en cuenta para ese tipo de dinámica de entrevista. Pero es necesario también recordar, ¿no?, que para una entrevista por videoconferencia, que es el tipo de dinámica que se está realizando ahora mismo, es verificar la señal en internet, avisar que estamos en una reunión, que vamos a tener una reunión de tal horario, ¿no? Probar los audífonos también, si van a usar audífonos o los parlantes o la computadora, el audio y finalmente todo el sistema de la computadora, ¿no? Si lo van a realizar por celular también, porque ahora mismo todo se puede hacer por celular, Skype, Zoom, entre otras videoconferencias se pueden hacer a través del celular. Verifiquen, ya tengan descargado el app, no esperen al último minuto. Si me entrevistas a las 7 de la noche, no esperen a descargárselo 10 minutos antes, descárguenlo con Para pasar corriendo. anticipación, ¿no? Exacto, Correcto. exacto. Entonces, Por eso nada. dicen que prevenir antes es lamentar, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Totalmente, sí. El ambiente también, ¿no? Yo ahora mismo estoy en otro ambiente, no sé si se habrán dado cuenta, pero nada, de hecho, cuiden el ambiente en el que se encuentran, ¿no? Que no, tenga una buena señal de internet, que se vea bien, ¿no? He tenido entrevistas por videoconferencia en la que tengo, ya se imaginarán, ¿no? Tengo el celular de la persona acá y solamente le veo como que la parte entre los ojos y la frente, ¿no? O se Pero enfocan así, en la nariz, claro, o entre la nariz y la boca, y no es la idea. Hay que cuidar mucho este tema, ¿no? Si es que no tenemos cuidado en este punto, no necesariamente vamos a dar una muy buena impresión, ¿no? Es muy poco preparado el tema y no queremos dar esa imagen hacia la persona que nos está entrevistando. Recuerden todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? La importancia de generar un buen impacto en una primera entrevista es relevante. correcto. No, y acá simplemente es para mostrarle un poco unas ideas, ¿no? Que sirven mantener este cruce de mirada, ¿no? Que lo que hablábamos, ¿no? Esa mirada fija, ¿no? Observar de frente, ¿no? Siempre regresar a la mirada, se te puede ir porque estás accesando esa parte del cerebro, a tu parte de imaginación o tu parte racional, ¿no? Pero siempre regresar al mirar ante el entrevistador, tener cuidado o sea, concentrarte en lo que estás haciendo, que todo tu cuerpo vaya directamente hacia la persona que estás conversando, ¿no? Y atentos, es estar atentos porque la información la tienen ahí. Entonces, y eso pueden aprovecharlo muy bien a su favor. Y generar esa parte de empatía, esa parte de interés, de que la otra persona también se sienta cómoda con ustedes, ¿no? Y acá simplemente es un poco mostrarles algunos, digamos, errores comunes que hemos ido encontrando. No sé si, ¿qué te parece a ti, Carlos? Estamos en los tips, ¿no? Intercalar miradas, concentrarse en el otro lado, poder expresarse también de manera asertiva. Estamos viendo un tema de atención, que es un poco lo que veníamos conversando en estos minutos de dinámica. De hecho, sí, es importante hacer pausas reflexivas, permitir que el otro lado responda. Ese es un punto que no habíamos tocado, pero a veces estamos muy No interrumpir. apurados. Exacto, ¿no? De no interrumpir. Estamos muy apurados por decir algo que interrumpimos a la otra persona y no dejamos que termine. O tratamos, como ya empezó la frase y nosotros ya sabemos qué quiere decir,
cortamos y respondemos inmediatamente. Tranquilos, simplemente hagamos una pausa, ¿no? Dejemos que el otro lado se exprese y para poder comprender también de manera más acertada la información que nos quiere hacer llegar, ¿no? No nos podemos adivinar un poco y menos en una entrevista de trabajo. Los peores errores del lenguaje corporal según Forbes. Evitar el contacto visual, lo que hablábamos hace un momento, mantener una postura encorvada, dar la mano sin firmeza. Mi ejemplo, que no sé si se ha podido notar muy bien, exacto, ¿no? El tema de los brazos, el tema de los brazos. Yo tengo un tema personal con los brazos en el sentido de que ocurre bastante, ¿no? Cuando una persona viene a una entrevista y está con los brazos, se sienta con la espalda hacia atrás y encorva o cruza los brazos, mejor dicho, es como que, ok, ¿cómo le digo a la otra persona que esa no es la postura adecuada para una entrevista, ¿no? Pero me tengo que ahorrar el comentario y no mencionarlo porque no estoy en una posición de ayudarla a corregir, ¿no? Entonces, sí, cuidado con este tema de contraer, de cruzar los brazos, de mirar hacia abajo. Ahí está el tema, el punto número 6, el que comentaba también de echarse para atrás, ¿no? Algunos también abren de manera excesiva las piernas, los candidatos hombres. Esto es algo que notan en algunas personas de áreas comerciales, en realidad puede darse en varias, pero yo lo he notado personalmente en posiciones como que quieren dar a notar cierto liderazgo, ¿no? Quiere dar cierta imagen, entonces no cometamos ese error, ¿no? Jugar con el cabello, con los dedos, algunos muerden hasta el lápiz, el lapicero, ¿no? No hagamos eso, por favor. Las piernas, me refiero a no mover constantemente los pies, ¿no? Se van a encontrar con situaciones en las que tienen entrevistas sin mesa, ¿no? Y todo su ser, todo tú se va a notar, es decir, si miras para un lado, se mueves un brazo, se mueves un dedo, se mueves un pie, se va a notar, entonces tenemos toda la apreciación del otro lado, de la persona, del candidato, ¿no? Y ustedes también, del mismo lado. Realmente no hay una mesa que esté en el medio de las dos personas. Invadir el espacio íntimo, si ingresan, me parece que está entrecortado. No. Ahí Lo que está. pasa es que comentabas el espacio íntimo. Exacto, sí, me pareció que se había cortado, pero el tema del espacio íntimo, ¿no? Ese tema de proximidad también que bien lo mencionabas, Nico, ¿no? Respetar el espacio personal de la otra persona. Hay candidatos que pueden ingresar a una sala y sentarse exactamente al costado ¿no? De la persona que lo va a entrevistar. No es lo más recomendable. Lo ideal o lo que yo sugeriría también es colocarse frente a frente. O si ingresas y no hay nadie en la sala, ¿te parece si me siento acá? Y la persona te responderá sí o si no, ¿no? O no, mira, mejor acomódate por acá porque va a venir otra persona más o de repente dos entrevistadores más, qué sé yo. Finalmente, tratar de generar un espacio cómodo para ambas partes, ¿no? Finalmente no es, en los primeros minutos obviamente no es que conozcamos a la persona, la idea es que se vaya generando una confianza, pero sin invadir el espacio, ¿no? Mirar el reloj, ojo chicos y chicas con el tema de mirar el reloj, el celular también. Hoy en día es mucho más el celular, ¿no? Discúlpame, me están llamando del trabajo y tienen que salir de la entrevista para contestar la llamada. Hay situaciones en las que se comprende, ¿no? O de repente mencionarlo al inicio de la entrevista, mire, estoy esperando una llamada, si es que me llaman y estamos en la entrevista, por favor, te voy a pedir unos minutos para salir porque es muy importante. Quién sabe, de repente es un cierre de venta de mes, ¿no? Entonces hay que ponernos en esa situación también, pero evitar ver el reloj constantemente porque es una mala señal, ¿no? Fruncir el ceño también. Hay microexpresiones. Hay una serie que estuve viendo hace un par de semanas atrás de un detective que se fijaba en las microexpresiones faciales. Entonces, una cosa alucinante, ¿no? Puedes saber si una persona está cómoda o incómoda, si te está mintiendo o no, a través de las expresiones faciales. Y si investigan un poco del tema, es increíble este Es tema. más, un poco que ya veo que les gusta bastante las series, es una serie también antigua que se llama Lie to Me. Exacto. Lie to Me, lamentablemente, solo tuvo 3 temporadas, si no me equivoco, 3 o 4 temporadas, no tuvo más. Y no quiero andar en el tema, pero esta persona lo que hacía era literalmente
podía leer a las personas de una manera increíble, pero muy bien, solo por su lenguaje. Solo por eso podía saber, le podía dar indicativos y te explicaba cómo lo hacía y todo. Una más reciente que les pueda dar una idea también, se llama El Mentalista. Él va un poco más allá, pero él lo que suma es no solo el comportamiento no verbal, sino el tema de la escucha activa. Él presta mucho más atención que el resto. El resto simplemente no se fija esas cosas y obviamente aparte tiene un pensamiento distinto, pero les puede ayudar para que tengan una idea de qué significa todo eso, ¿no? No sé si Así es. quieren hacer alguna consulta, alguna duda que tengan, quieren preguntar algo de todo lo que hemos visto. Entonces, para resumir un poco la dinámica y mientras nos van llegando las consultas, La pregunta. eh, Ujú. exacto, el tema de generar confianza, ¿no? Generar confianza y cercanía desde el inicio, desde el momento que se queda, inclusive para la cita de entrevista. ¿Voy formal o puedo ir de manera casual? Que la persona te pueda comentar cómo es, digamos, cuál es el código de vestimenta de la empresa o para esta entrevista puntualmente, ¿no? Ese es un primer punto que hemos tratado hoy día. El segundo punto es el saludo, ¿no? No irnos hacia de frente a saludar con besos, sino esperar un par de segundos para que finalmente veamos cómo se dará esa interacción, si será un saludo de manos, o si la otra persona se acercará y nos dará un saludo con beso, ¿no? Depende un poco de la cultura de cada quien, o digamos, me refiero, es un tema totalmente cultural, ¿no? En España o en Europa o en Australia, no, en Australia específicamente entiendo que no hay saludos con besos, en España son dos, así que de hecho va a depender un poco de la cultura o del lugar en el que nos encontremos, ¿no? De la Correcto. persona también. Así que respetemos eso. Por otro lado, al momento de ingresar a la reunión, hay temas o preguntas que quizás en el camino hacia esa salita de reunión nos preguntan qué tal el clima o qué tan fácil ha sido llegar para ti o dónde vives, ¿no? ¿Cómo llegaste? Y por otro lado, ¿dónde me siento? ¿No? No le vas a decir dónde me siento, sino que, oye, pasan a la salita y finalmente coordinan cómo es que se van a dividir los espacios, ¿no? De manera muy sutil. Eh, Nada más que no yo, pierden nada y un poco la idea es eso, ¿no? Es pregunten, chicos. O sea, mm, no pierden nada preguntando si tienen alguna duda, una consulta de dónde me siento. O sea, pregunten las cosas. Entonces, no tengan miedo por eso. Un poco le decía, oye, si es que tienen que salir o si les ha pasado algo. Yo también he pasado por eso, Carla, también, de que están trabajando y bueno, tienen que responder. Es otro ser humano el que está al frente de ustedes. Y simplemente lo comunican. Mira, ¿sabes qué? Pasa esto, quizás recibe una llamada porque estamos en cierre de mes, no hay ningún problema. A mí me pasó, yo estaba en cierre de mes, vengo del lado financiero, y se lo comenté, y le digo, quizás me tengan que llamar por alguna aprobación, por algo, y punto, no pasó nada, se entiende, ¿no? Entonces, cualquier duda o consulta que tengan ahí, consúltenlo, no hay ningún problema al respecto, ¿no? Acá justamente exacto. nos están preguntando, ¿no? Nos dicen, pues conviene decir que si no estoy vestido de traje y corbata porque con el trabajo no se estila y no quería despertar alguna sospecha que estoy buscando trabajo. Ujú. Eh, sí, o sea, a ver, definitivamente es complicado si estás buscando trabajo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahora, te lo pongo así, a mí también me ha pasado, y también vale decir las disculpas del caso. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando pasé de una empresa a otra, yo venía de trabajar y venía trabajando con terno, perdón, al revés, venía de trabajar en ese caso construcción y trabajaba de una forma menos formal, no venía con terno, pero mi entrevista sí era así. Entonces, porque iba a un tema más de banca y finanzas. Entonces, pedí la disculpa de caso porque salí en ese momento directamente desde mi trabajo, en ese caso estaba en una obra y me fui de frente a la entrevista. Entonces, les expliqué la situación y lo pudieron comprender. Ahora, la otra solución que también se puede hacer es, tómese el tiempo, que también yo lo he hecho y también he visto que se hace, es ponen un grifo y se cambian. Para el hombre es mucho más fácil eso.
y se cambian y se ponen el terno, si es necesario, si es tan necesario, ¿no? Entonces, soluciones hay, soluciones siempre van a haber, es un poco como también se las puedan ingeniar, ¿no? Ujú. Pero el hecho de pedir disculpas y lo que, o sea, diciendo por qué el motivo de que están así, lo van a entender. Exacto. Sí, yo podría agregar aquí que el tema de ir con saco y corbata a una reunión, eh, al menos yo personalmente no lo estoy viendo tanto, ¿no? No veo o no tengo esas entrevistas en las que la persona va en saco y corbata. Hace bastante tiempo que no. Lo que sí he visto es que los hombres por lo menos van con una camisita, una chompa, ¿no? Pegada, un pantalón, qué sé yo, khaki, zapatos, un tema casual, no yéndonos al extremo de saco y corbata, pero tampoco yéndonos al otro extremo de que he venido en pijama, no, para nada, ¿no? Entonces, Claro, mantener este tema neutro tal cual como vas a trabajar, porque seamos realistas, ¿no? La mayoría va a trabajar en realidad o con un pantalón negro o de manera muy casual, me refiero, ¿no? Una blusita y ya está en el caso de las mujeres. Eh, y esto ¿no? finalmente se Y, puede basar. y el hombre va, como tú dices, ¿no? O sea, Ujú. pues, con una camisa, o sea, normalmente vas con una camisa y con un saco. Con eso Exacto, está perfecto, salvo que lo claro. amerite, ¿no? O sea, un caso puntual, ¿no? Normalmente un banco sí te va a pedir tanta formalidad, aunque ya también veo que se están comenzando a relajarse, ¿no? Pero igual, Sí. igual puedes comentar al respecto, no hay ningún problema, ¿no? Ujú. Pero Puedes la idea es que también preguntar, se ve esa formalidad, sí, se ¿no? puede Que se ve preguntar, esa Alfredo. formalidad. Yo te podría recomendar preguntar si es necesario ir con, digamos, cómo es el código de vestimenta, si es formal o no, ¿no? Yo empezaría por ese lado, ¿no? Obviamente, si vas a ir a una entrevista ya con clientes, es decir, la entrevista final, probablemente sí te piden que vayas de manera formal, ¿no? Pero en el caso de una entrevista con recursos humanos o con la consultora, yo te diría, mira, anda de manera casual. Y casual quiere decir con tu camisa, todo con súper cuidado en el sentido de que verifiquemos que no tenga ninguna mancha, ¿no? Bien planchado. La chompita, porque ya estamos en invierno, que se vea bien, ¿no? Junto con el tema de la camisa, el pantalón. En fin, es un tema casual, no tenemos que ir con saco y corbata. Es más, la tendencia ahora está cambiando, ¿no? Con todo ese tema de metodologías ágiles, ya el chip formal de saco y corbata está cambiando un poquito, así que nada, iría por ese lado, Alfredo. Había otra pregunta antes, Sí, John Miguel. John también nos está preguntando, Sí. eh, eh, cuando le dicen, ¿no? Cuando te preguntan, háblame de ti, de lo que no está en tu CV. Ujú. Es una pregunta, mira, que podías aprovecharla al máximo, ¿no? Justamente es, ¿qué más me puedes contar sobre ti que no esté en un CV? Es fuera de los estudios y fuera del tema de experiencia. Todo lo demás de ti. ¿Qué intereses tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tus preferencias? O sea, puedes hablar de N temas, sin irte por las ramas, siendo concreto, siendo sincero, con mucho criterio. Ujú. Pero es una posibilidad que también puedas generar justamente empatía y simpatía con tu entrevistador. Porque lo que se está diciendo es que quiere conocerte más allá de un papel, más allá de una experiencia. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Hay entrevistas o reuniones en las que yo empezaba justamente por ese lado, ¿no? Y Ujú. hay candidatos que me respondían haciendo un pequeño resumen sobre sí mismo en el sentido de que soy Juana, tengo 30 y tantos años, me dedico a este tema, en los últimos años he trabajado en empresas de tal, ¿no? Me gusta mucho lo que hago, me gusta brindar soporte a tal área, ¿no? En fin, dependerá un poco de la característica de cada quien en este caso, ¿no? Pero la idea es también dar a conocer cuáles son nuestros intereses. Me gusta esto porque con esto logro esto, ¿no? Mis hobbies son, o mi familia está compuesta por, ¿no? Vivo con, en tal lugar, ¿no? Tengo 2 hijos, qué sé yo, puedes ir hacia ese lado, me gusta practicar deporte los fines de semana o 3 veces a la semana trato de hacer deporte, o me gusta bailar, ¿no? Hay varios temas que pueden ir saliendo en esa entrevista, no enfocado netamente a un tema profesional tal cual, ¿no? Cuadriculado de tu trabajo, sino es un mix entre la parte profesional y la parte personal, ¿no? Y finalmente, cuáles son tus intereses, tus gustos,
y cómo podría quizás esos gustos alinearse a lo que esta empresa está buscando, ¿no? A nivel cultural me refiero, si encajas o no en la cultura de esa empresa. Entonces, háblame de ti es hacer un pequeño resumen, te diría yo, de ti como profesional, como persona, y también vender ese otro lado de cuáles son tus intereses, qué te gusta hacer, ¿no? Por ahí iría mi respuesta. Correcto. Bueno, como ya nos está pasando, nos hemos excedido un poco de la hora que nos iba a tomar esta charla, pero genial que nos hayan preguntado y bueno, las consultas que nos han ido haciendo. Si no tienen alguna duda, una consulta, nos vemos el próximo miércoles, ya con la última parte que es qué hacer después de la entrevista, ¿no? ¿Cuál sería el último paso de este proceso de la entrevista? No se olviden que mañana nos vemos a las 7, ya por vía Zoom, para nuestra reunión semanal de networking. Otra vez, Buenísimo. Carla, te lo agradecemos por estar acá, por compartir tu experiencia, compartir tus conocimientos y nos vemos el próximo miércoles. Listo. Mirta, ha quedado tu consulta en el aire, pero nada, de hecho, sí te pediría que nos mandes un mensajito y te orientamos respecto a ese tema. Lo tratamos, Fue me la parece, última. en la sesión anterior, ¿no? Pero igual, siéntete libre de mandarnos un mensajito y te respondemos. Había mandado su pregunta. Sí, no te preocupes, Mirta. Nos lo mandas, por mensaje y encantado te ayudamos a responderlo. No hay ningún problema. Y te lo enfocamos. Igual te aconsejamos ver el video de la semana pasada donde justamente te ayudamos a responder ese tipo de preguntas, ¿no? Pero lo podemos ver también por el mismo chat. No hay ningún problema. Lo máximo. Mil gracias a todos por su participación. Ya nos vemos el próximo miércoles entonces. Exploten al máximo esta oportunidad, ¿no? Milko, nuevamente agradecerte por este intercambio, por estos grupos que se han generado, ¿no? Hay que aprovechar, es un buen momento para aprovechar y explotar la red de contactos que tenemos a través de estos grupos. Así que nada, mucha suerte, que tengan una buena semana. Gracias a ti, Carla, por estar acá. Gracias a todos por los que estuvieron con nosotros en esta transmisión y ya nos vemos la próxima semana. Lo máximo. Buenísimo. Chau, chau. Chao. Buena semana. Cuídense.